Sean todos bienvenidos a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al punto. Les saluda nuevamente sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Gracias, Pastor Báez, bienvenido. Muchas gracias, Pastor. Es una alegría poder encontrarnos con nuestros amigos, ¿verdad? En esta segunda entrega, vamos a decir, un segundo trimestre que vamos a estar estudiando una de las epístolas muy especiales del Nuevo Testamento. Esta lección se titula Pablo y los Efesios. Esto es Escuela Sabática al punto. Trataremos con ustedes, queridos hermanos y hermanas, los siguientes puntos. Vamos a dar un recorrido por la ciudad de Éfeso. Vamos a estudiar brevemente el poder que controlaba a la gente en Éfeso y cómo el cristianismo llegó a liberar a la ciudad de Éfeso. Usted puede leer la carta a los Efesios en 20 minutos máximo. Son solamente 6 capítulos. Y para entender, te quiero invitar, hermano, y quiero invitarle, pastor, a que caminemos un poquito en la ciudad antigua de Éfeso, lo que se encontró Pablo. Actualmente situada en la Turquía actual, una ciudad legendaria, la visitó Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, el apóstol Pablo, la Virgen María y el apóstol Juan. Una de las 4 ciudades más importantes del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano estaba en su pico. Y hoy en día es una ciudad muy visitada. Se reciben por lo menos 2 millones de personas cada año. Cuando usted va a Turquía, pastor, es una visita obligada a Éfeso. Éfeso es una verdad de las ciudades que, como usted mencionó, sigue atrayendo a millones de turistas cada año. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones y mi última visita fue precisamente el año pasado, en el mes de octubre. Así que al nosotros estudiar esta epístola, que algunos la llaman muy bien la corona de las epístolas del apóstol Pablo, no deja de ser cierto que Romanos, ¿verdad?, posee un mensaje muy importante como cada una de las epístolas, pero en esta epístola el Señor inspiró al apóstol para hablar a la iglesia, mejor dicho, pastor, a los hogares iglesias, que existían en esta comunidad de Éfeso. Cuando Pablo caminó, se encontró varios mercados o las agoras. Había un estadio atlético donde se celebraban eventos deportivos. El hermoso y bien conservado pastor anfiteatro, que tiene una acústica tremenda hasta el día de hoy, que puede sentar cerca de 25,000 personas. La Arcadiana, esa hermosa calle que se extendía hasta la bahía. La hermosa biblioteca de Celso, una de las mejores bibliotecas de la antigüedad, cerca de 25,000 tomos. Pero muy interesante que debajo había un túnel que los esposos le decían a las esposas, voy a la biblioteca, pero por abajo después llegaban al burdel. Muy, muy conocido ese lugar. La agora comercial también, donde posiblemente Pablo tenía su puesto para vender sus carpas. Pero pastor, hay un lugar que impresionaba a todo visitante en el tiempo de Pablo en Éfeso, y era el templo de Diana o de Artemisa. Así es, este templo de Diana, ¿verdad?, como nosotros vimos durante esta lección, contaba con 120 pilares de mármol, pastor. Dicen que tomó 200 años construirlo. Así es, se ha afirmado, ¿verdad?, que más de 200 años tomó la construcción de esta, una de las antiguas maravillas del mundo. Y claro, en este templo de Artemisa o Diana o Cibeles, como se le conoce, ¿verdad?, en las diferentes culturas, tanto de los moradores de esta área como también los griegos le llamaban. Este templo, pastor, además de que poseía las 127 pilares, se sabe muy bien, ¿verdad?, que 36 eran de oro, ¿verdad? Imagínese usted nada más la belleza que transmitía. Y claro, nosotros sabemos que aunque en Éfeso se adoraban muchos dioses, incluyendo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la adoración del emperador, pero Diana, ¿verdad?, Artemisa, era la diosa patrona de la ciudad de entonces. Por eso gritaban, la guardiana del templo de la gran Artemisa es Éfeso. Así es.
Así es, así que nosotros podemos hoy, ¿verdad? Lo que apenas quedan es algunos elementos que nos ayudan a recordar lo que fue ese templo, esa maravilla del mundo antiguo. Pero sí, una ciudad próspera con su puerto, ¿verdad? Con suficiente agua, el comercio floreció. Y claro, en la época, ¿verdad?, que estamos refiriendo, en el primer siglo, se sabe que esta ciudad contaba con 250,000 habitantes aproximadamente. Así que era una gran urbe. Aunque Éfeso en sí no era la capital del entonces, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien, Pérgamo tenía ese honor, pero el lugar, cómo la cultura floreció y de manera especial el ministerio, Éfeso llega a ser recordado en el mundo cristiano como la iglesia pastor en la antigüedad que contó con los mejores pastores de la época. Así que nosotros conocemos bien que tanto en esta epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, como cuando vamos al Apocalipsis, sabemos muy bien cómo, ¿verdad?, el discípulo amado, sabemos según la tradición que aún su tumba se tiene allí en esta comunidad. Y claro, tanto el apóstol Pablo como Aquila, Priscila, Timoteo y el discípulo amado Juan ministraron en esta comunidad a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Así es, pastor. Para el residente de término medio, la ciudad y la vida en la antigua Éfeso era activa. Había actividades cotidianas, procesiones religiosas, espectáculos en el estadio, horas en el teatro y, muy importante, había mucha gente aficionado a las prácticas ocultas. Éfeso era extensamente conocida por las artes de magia. Como dijo el pastor, puerto marítimo, ciudad importante, mucho movimiento y mucha maldad. ¿Cuánto, pastor, se parece Éfeso a nuestra sociedad moderna? Bueno, nosotros hoy, ¿verdad?, estamos conscientes de que con frecuencia, donde existe, pastor, la prosperidad financiera, la gente de repente coloca su confianza en muchas cosas que no es el Dios verdadero. Y claro, Éfeso como una ciudad politeísta, donde se adoraba al emperador, donde la magia, ¿verdad?, era practicada. Y es curioso, como vimos en la lección de esta semana, cómo, ¿verdad?, aún una familia judía que se entiende que estaba radicada en Éfeso, 7 hijos, ¿verdad? 7 hijos quisieron realizar un exorcismo, pero qué triste lo que nos relata, ¿verdad?, como leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuando ellos quisieron invocar el nombre de Jesús y el nombre de Pablo, aquel personaje que estaba poseído, la respuesta que les dio, ¿verdad?, fue una reprensión y a la vez una derrota para estos judíos que deseaban expulsar ese espíritu en el nombre de Jesús y de Pablo. Y claro, alguien puede hasta cierto punto pensar en este incidente y recordar, Pablo, aún en Hechos de los Apóstoles, se presenta en el capítulo 16 cómo él expulsó un espíritu. De ahí que en este incidente se comprueba que no es la manipulación del nombre de Dios o de alguien que ha seguido a Jesús lo que hace la diferencia, es una relación personal con Cristo que no puede ser comprada con dinero, sino con una entrega total de nuestros corazones a Él. Así que en esa experiencia de cómo este endemoniado comenzó a golpear a estos jóvenes judíos al punto que ellos tuvieron que escapar por sus vidas, como nos presenta el relato, nos recuerda que los espíritus malignos no pueden ser vencidos por declaraciones mágicas que nosotros podamos pronunciar, sino que es únicamente el poder que proviene de nuestro Señor Jesucristo mediante la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Cuando llega el mensaje redentor y transformador y poderoso del Evangelio a través de Pablo y otros compañeros del ministerio de él, hay un movimiento que personas que estaban practicando la magia, pastor, dice la Escritura, que llegaron y quemaron sus libros. Y ellos habían practicado la magia, porque es muy reconocido en la literatura las famosas cartas efesias, porque Éfeso estaba dominado por un poder demoníaco. Llega el Evangelio, llega la luz del Evangelio, y los que viven en oscuridad espiritual reciben la luz. No debemos olvidar, pastor y querido hermano y hermana que nos escuchas, que estamos en guerra espiritual. El mal es real y los ataques son reales. Y Satanás sigue utilizando el engaño,
mezclando las prácticas de la religión con prácticas paganas. Y alguna gente dice, pastor, es que no hace daño, es magia blanca, no es magia negra. Cuando estos individuos, los 7 varones que mencionó el pastor, quisieron mezclar entre sus fórmulas mágicas y añadir el nombre de Pablo y el nombre de Jesús, pues el demonio les dice, a Pablo conozco y a Jesús lo reconozco, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, pastor, ¿por qué el cristiano entonces debe descansar en la seguridad de que no hay ningún poder superior, solamente el de Cristo Jesús? Claro, en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda de que Dios sometió bajo Jesús todo dominio en este mundo, en los aires. Y claro, como usted mencionó en estas cartas efesias, que no tiene que ver nada con las epístolas de los Efesios, ¿verdad? Es como se le ha denominado a los tantos papiros que evidencian la práctica de la magia, los cuales, ¿verdad? Lo podemos ver en los museos, tanto en Londres como en París, en algunos lugares aquí en Estados Unidos como en Princeton, que han sido publicados, ¿verdad? Y se han analizado cómo se manipulaban los nombres, incluyendo el nombre, ¿verdad?, del Dios de las Escrituras, a fin de poder expulsar espíritus malignos. Pero de nuevo, cada uno de nosotros necesitamos someter nuestras vidas al Dios verdadero. Sabemos muy bien que toda práctica de magia tiene en cierta medida una relación con la serpiente antigua, correcto, como nosotros vimos en el libro de Génesis capítulo 3, donde podrás recordar que esa palabra que se utiliza en el texto hebreo para designar la serpiente Nahash es una expresión que es la misma raíz que se utiliza en Levítico, en Deuteronomio, para condenar la práctica de adivinación o de toda magia, que está directamente relacionada con el padre de las tinieblas, y podemos llamar así el príncipe de este mundo vencido, Satanás, por lo cual tú y yo necesitamos colocar nuestra confianza en Cristo, quien ya venció al enemigo en la cruz y mediante el cual podemos obtener la victoria para gloria y honra de su nombre. Gracias, pastor. Con todo este trasfondo de oscuridad espiritual y una lucha de poder del maligno en Éfeso, llega el evangelio, llega el cristianismo. Amén. Llega Aquila, Priscila, el apóstol Pablo, después se une Apolos, Pablo tiene que ir. Y sabe, pastor, es interesante notar que el primer tema que Pablo habla con los hermanos en Éfeso es, ¿conocen del Espíritu Santo? Me impactó recordar que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, es el que da poder a la iglesia. Amén. Y el segundo tema que habla Pablo con los hermanos en Éfeso en su primera visita es, el bautismo de Juan es diferente al bautismo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué nos puede decir, pastor, con respecto a estos 12 discípulos que creían en Jesús, pero no sabían del Espíritu Santo? Claro, eso nos recuerda, ¿verdad?, que la verdad del Evangelio en cada creyente va a ir aumentando. Amén. Así como la luz de la aurora. Y claro, es interesante que tanto el apóstol Pablo, que tanto Apolo, Aquila, Priscila, Timoteo, como Pablo presenta, ¿verdad?, que dejó a Timoteo en Éfeso, el discípulo amado Juan, cada uno de ellos ministraron en esta comunidad. Lo cual sabemos, pastor, que a lo largo de los años la comunidad de Éfeso fue solidificada en la palabra de Dios, fue solidificada en el Evangelio y hubo crecimiento a lo largo de los años. Cuando pensamos, ¿verdad?, que para fines del siglo I, cuando el Apocalipsis es redactado, es interesante que en Apocalipsis 2, la primera comunidad a la cual se dirige, ¿verdad?, las cartas del Apocalipsis es precisamente Éfeso. Y allí vamos a encontrar reprensión que Dios le da a la iglesia. Pero es interesante, pastor, el Espíritu Santo que ellos no habían escuchado, el Espíritu Santo que hace posible la santificación del creyente. Es interesante cómo el apóstol Pablo, al iniciar la epístola a los Efesios, él va a presentar cómo Dios identifica a sus hijos. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Esos santos, pastor, nos recuerdan a cada seguidor del Dios verdadero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es interesante que a partir del libro de Éxodo,
nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en Éxodo 22:31, cómo Dios declaró al pueblo de Israel: vosotros seréis varones santos. Hablando, ¿verdad?, que cuando Dios nos ha llamado, Él espera que el resultado de la relación que tenemos con Él se traduzca en la santificación. De manera similar, en Salmo 16, versículo 3, el salmista habla para los santos que están en la tierra. Es decir, el pueblo de Dios ha sido denominado santo, y sabemos que aunque en el Nuevo Testamento encontramos una obra directa del Espíritu Santo en la iglesia creciente, pero el Espíritu Santo, pastor, aparece desde la creación. Así es. Como nosotros ya lo estudiamos en Génesis capítulo 1, versículo 2, y el Espíritu Santo dotó a aquellos hombres que fueron los que diseñaron el santuario, los muebles. Así que el Espíritu Santo siempre ha sido el medio a través del cual Dios obra esa santificación en sus hijos. De ahí que cuando Pablo llama a los creyentes en Éfeso santos y fieles, él está usando esa nomenclatura que ya ha aparecido a lo largo de las Escrituras. En el libro de Daniel, por ejemplo, el pueblo de Dios es identificado como los santos del Altísimo, para hablar que nosotros como pueblo pertenecemos al único Dios verdadero, y que mediante una relación con Él que podemos experimentar esa santificación. Esa declaración que encontramos en Primera de Pedro, que por supuesto alude a Levítico 19:2, donde Dios le dijo al pueblo a través de Moisés: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es decir, Pablo les está diciendo, ellos son santos, pero nosotros sabemos que es una santidad derivada de una relación personal con Cristo, y que nosotros experimentamos mediante la presencia del Espíritu Santo. Entonces, pastor, estos hermanos que vivían en este mundo oscuro, lleno de maldad, que había el demonio en su máxima expresión, el apóstol los reconoce como apartados, como santos. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. Amén. Y yo quiero decir, pastor, eso que usted menciona, a pesar de la promiscuidad, como usted mencionó, el burdel, que todavía hasta el día de hoy se pueden observar en los hallazgos arqueológicos en la ciudad de Éfeso, que era patente a lo largo del Imperio Romano. Lo mismo en Corinto, pastor, una ciudad promiscua. Pero de igual manera, Pablo usa el mismo lenguaje en 1 Corintios 1:2, cuando dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Es decir, no importa dónde tú y yo vivamos, cuando nuestras vidas están en Cristo, tú y yo estamos apartados, separados del resto del mundo, y la presencia de Dios será revelada a través de nuestras vidas. Pablo está por un poquito de tiempo en Éfeso, deja las bases, bautiza a estos 12 discípulos en el nombre de Jesús, reciben el Espíritu Santo, y entonces él se va. Regresa después, predica por unos 3 meses en la sinagoga ahí en Éfeso, lo expulsan los judíos, y después consigue un lugarcito, la escuela del maestro Tirano. Es muy posible que era Tirano el tirano. Y ahí dice la Escritura que pasó 2 años enseñando. No hay otro lugar donde Pablo haya invertido más tiempo para pastorear que en la ciudad de Éfeso. Y algún escritor antiguo nos dice, pastor, que la hora de la siesta, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, donde todo el mundo se apartaba, era el tiempo en el que Pablo muy posiblemente enseñó a los hermanos en la escuela de Tirano. ¿Y el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta obra pastoral? Dice la Escritura, de manera que los habitantes en Asia, todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Y claro, nosotros sabemos muy bien al estudiar esta lección que Pablo experimentó oposición, como bien nosotros notamos, ¿verdad? Como ese motín que se reunió en el templo ¿verdad? En el teatro, en donde la gente duró horas clamando: grande es Diana, la diosa, ¿verdad? De Éfeso. Y nosotros sabemos a través de las epístolas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, allí Pablo también enuncia el conflicto que experimentó en Éfeso, cuando él dice que si como hombre batallé en Éfeso con fieras, él llama, ¿verdad?, a los opositores fieras. Pero a pesar de toda esa oposición, el evangelio prevaleció. Amén. La palabra de Dios prevaleció. Y la gente, ¿verdad?, aunque se opuso, aunque hubo un motín, sabemos muy bien
que las personas que aceptaron el Evangelio decidieron quemar hasta los libros de magia. Algunos, ¿verdad? Como sabemos, como ya usted mencionó al principio, han sido preservados, y lo podemos observar en los museos. Pero lo que queremos con esto es resaltar que el poder del Evangelio cambia vidas. Amén. Así como la gente en Éfeso, a pesar de la corrupción que le envolvía, cuando ellos recibieron el mensaje, fueron declarados santos y fieles. Amén. Y de igual manera, cuando tú y yo hoy recibimos el mensaje, el Evangelio de Jesucristo, somos llamados a esa esfera de santidad, a esa relación de santidad, y mediante Cristo podemos ser más que vencedores, podemos ser llamados fieles como la comunidad o la iglesia de los Efesios. Querido hermano, la carta a los Efesios nos presenta la lucha entre el bien y el mal. Las condiciones de nuestra sociedad no son diferentes a la de antigua Éfeso, pero los creyentes somos llamados para compartir la luz del Evangelio, que tiene el poder de romper las cadenas del poder del maligno. Camina junto con nosotros durante este trimestre por las calles de Éfeso. Observa las muchas actividades que se realizaban en esa ciudad. Pon mucha atención cómo el poder del Evangelio hizo la diferencia en la vida de los creyentes y los convirtió en poderosos testigos del poder de Dios. Y seamos testigos de la transformación en nuevas personas de aquellos que gritaban: grande es Artemisa de los Efesios, y ahora proclaman que solo hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.